Entonces vamos a hablar ahora de la realización de la escena. La realización de la escena tiene un objetivo principal, que es conseguir los planos necesarios para transmitir la idea. Estos planos los vamos a grabar para que después vayan a edición, y en edición se armaría la secuencia o la escena final. Con las grabaciones que hacemos acá, o sea, con los planos que tenemos aquí, es que el editor va a cortar para armar la escena o secuencia final. Es importante entender cuál es la función del plano. Debemos entender que los planos vamos a dividirlos en 3 grupos: en planos descriptivos o abiertos, que se utilizan para describir el contexto, en dónde está el personaje, cómo se relaciona el personaje con el contexto en el cual se desarrolla la acción, etc. Son los planos generales. El siguiente grupo se van a llamar planos narrativos o intermedios. Precisamente para esta escena de diálogo son muy importantes este grupo de planos, porque este grupo de planos, que se llama narrativos o intermedios, en este grupo de planos es que se hacen las acciones. Son los planos medios, o sea, que van... Ahora lo vamos a ver en una gráfica para entenderlo mejor. Y finalmente los planos expresivos o cerrados, que serían los primeros planos, serán los planos cercanos al rostro del personaje. Estos planos se llaman expresivos porque tratan de interiorizar los sentimientos del personaje. Veámoslo en una gráfica para entenderlo mejor. Bueno, aquí en la función del plano vemos cuáles serían los planos descriptivos. Los planos descriptivos, aquí tendríamos al personaje completo dentro del plano. Y son los planos generales, porque en los planos generales precisamente se llaman descriptivos porque aquí nos describen en dónde estamos y cómo se relaciona el personaje con su entorno. Los planos generales por ejemplo, el gran plano general también es un plano descriptivo. Los planos narrativos son planos para describir acciones y cómo se relaciona un personaje con otro. Ahí están los planos medios. Miren que los planos narrativos empiezan desde acá, desde el plano americano hasta acá arriba. Serían el plano americano, el plano medio largo, sería como por allí, y el plano medio, sería un poquito más arriba. Estos son los planos narrativos. Estas son la mayoría de los planos que nosotros hacemos cuando estamos trabajando. Y finalmente los planos expresivos, que serían los primeros planos. O sea, por ejemplo, empieza desde el plano medio corto, sería por aquí. Podríamos al primer plano, al gran primer plano, que sería nada más la cara, y el primerísimo primer plano, que sería un detalle de la cara. Los planos de detalle ya serían otras partes. Sería cuando grabamos cualquier parte del cuerpo, pero que no tenga que ver con la cara. Entonces, mire que cómo se dividen los grupos, pero lo importante es que estos grupos tienen un nivel expresivo. Entonces, los planos generales son los descriptivos, los planos medios son los narrativos. En esos planos medios hay diálogos y acciones, y los planos expresivos, que son los planos que utilizamos para destacar los sentimientos. Ahí queremos interiorizar al personaje. Queremos, por ejemplo, en un primer plano en silencio del personaje, se pueden decir muchas cosas. Por eso estos planos cerrados se le llaman planos expresivos. Si ya sabemos cuál es la división de los planos por su función, entonces la pregunta que viene ahora es: ¿qué planos necesitamos escoger? Si nos toca escoger unos planos, ¿cuáles deben ser? Con estos planos se graban las acciones completas. Entendamos esto bien, esto que dice aquí. Primero debemos escoger los planos apropiados para narrar, y para hacer una escena de diálogos es muy apropiado los planos narrativos y los planos expresivos. También nos sirven los planos descriptivos para situar, para mostrar el contexto. Ahora que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo el ejercicio. Estos planos, en la realización se graban las acciones completas. Por ejemplo, en el plano general se va a grabar toda la acción con el diálogo y todo completo en un plano general.
y después se van a hacer los planos y contraplanos. Entendamos mejor eso. ¿Cuáles son los planos que necesitamos para la escena de diálogos? Bueno, necesitamos un plano general. Ahí nos toca elegir qué tan grande queremos que sea el plano. Este plano le vamos a llamar el plano maestro. Le vamos a llamar el plano maestro porque este plano nos va a servir para contextualizar en dónde estamos y también cómo se relaciona el personaje en su entorno. Otra cosa, en el plano maestro debemos notar, vamos a notar la distancia que hay entre los personajes, y la distancia que hay entre los personajes nos va a servir para indicar el grado de su relación. Si están muy cercanos van a ser íntimos, si están a una distancia media van a ser amigos, y si están un poquito separados sí nos va a denotar que hay un conflicto. Pero puede también pasar lo contrario, también puede ser que están muy cerca y también eso nos va a denotar conflicto. Así que sí debemos tener en cuenta es que la distancia que tienen los personajes nos va a denotar cómo va a ser su relación. Este plano general se necesita para grabar todo. O sea, si comenzamos, por ejemplo, en este plano que está aquí de la película La La Land, aquí deberemos grabar este plano con toda la acción del baile, y después que grabemos toda la acción de la escena en plano general, hacer los demás planos, hacer los planos de diálogos completos, hacer el plano de diálogo desde el hombro de la protagonista y hacer otro plano desde el hombro del protagonista. Entendamos mejor, recordemos que este es un plano general que le vamos a llamar plano maestro, en el cual se va a grabar toda la escena con una sola posición del trípode. Sigamos haciendo este ejemplo. Por ejemplo, este sería un plano maestro en esta escena. Aquí tenemos a los dos personajes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros grabamos todo el diálogo, toda la acción y todo el diálogo en plano general, completa. ¿Para qué nos sirva? Para cuando nosotros vayamos a hacer la edición, ese plano siempre nos sirva para cubrir los planos más cerrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un plano general en el cual estén los personajes que van a dialogar. Vamos a grabar todo el diálogo y toda la acción en plano general, completo. Que nos quede bien porque ese plano nos va a servir para la edición. Debe quedar todo grabado. Este sería el plano maestro. Y este plano maestro nos sirve para contextualizar cuál es la distancia entre los dos personajes y en dónde están y cómo están acomodados. Porque nos sirve también para mostrar en dónde están. Aquí también la distancia entre los personajes indica el grado de su relación. Después de ese plano vamos a grabar el diálogo, pero lo vamos a hacer con un tipo de plano que se llama plano de escorzo. Vamos a grabar todo el diálogo desde uno de los personajes y después vamos a grabar todo el diálogo desde el otro personaje. Cuando estamos grabando desde el hombro de este personaje, vamos a tener el diálogo completo del personaje frontal y viceversa. Necesitamos grabar toda la acción y el diálogo en este plano de escorzo y después toda la acción y el diálogo en el plano contrario de escorzo. La técnica que vamos a utilizar aquí en edición se va a llamar plano y contraplano. Entonces, hasta ahora llevamos 3 planos en los cuales vamos a grabar todo. Vamos a grabar todo en plano general y después vamos a grabar todo en plano y contraplano. Además, también necesitamos grabar toda la acción o todo el diálogo de un personaje específico en primer plano para poder destacar las actitudes más importantes en su actuación. Las actitudes más importantes que necesitamos para poder mostrar cuáles eran los sentimientos que tenía el personaje en esa escena en particular. Por eso lo vamos a hacer en primer plano. Ahí toca grabar todo el diálogo en primer plano de un personaje y todo el diálogo en
al contrario, o sea, hay que grabar en primer plano uno de los personajes y después en primer plano el otro personaje. Ve que hasta ahora entonces llevamos un plano general, dos planos de escorzo, o sea, plano y contraplano, y además necesitamos primeros planos de cada uno de los personajes para poder encontrar las actitudes más importantes para después poder cortar y colocarlas en edición. Y también vamos a recoger unos detalles. Por ejemplo, mira aquí, este detalle sería importante tenerlo en un plano aparte porque nos puede servir para la edición. Aquí lo que queremos es destacar las acciones más importantes que pasan. Pues podemos hacerlo con planos de detalle o podemos hacerlo también con planos narrativos, porque puede la acción que está haciendo el personaje decirnos mucho de lo que está pasando en la escena. Aquí sería también importante tener primeros planos en caso de que queramos destacar algo que pasa en el rostro del personaje, que queramos que llame la atención y que nos sirva para transmitir cómo es el interior de ese personaje. En este caso, por ejemplo, los ojos serían importantes. En todas las escenas no se va a cumplir porque en todas las escenas no necesitamos destacar los ojos de los personajes. Recogemos muchos planos para que el editor tenga todas las alternativas posibles para armar la edición. Entonces, como resumen, estos serían los planos que necesitamos. Necesitamos mínimo 3 planos, pero si tenemos más, siempre va a ser mejor para la construcción de la escena de diálogos. Volvamos a repetir, necesitamos entonces un plano donde estén los dos personajes y ese plano se va a grabar completo, toda la acción, con sus diálogos. En plano general, en donde estén los dos. Puede ser un plano medio, puede ser un plano general, pero es en donde estén los dos, grabar toda la acción con todo el diálogo. Y hacer lo mismo con los otros dos planos, con los planos de escorzo, o sea, los planos que van desde el hombro de un personaje. Aquí, por ejemplo, aquí primero comenzaríamos con este plano general, grabar toda la acción con diálogos. En este plano de escorzo, grabar toda la acción con diálogos. Y en este plano de escorzo, grabar toda la acción con diálogos. Entonces tendríamos 3 planos mínimos. A partir de ahí, seccionaríamos las actitudes más importantes de cada personaje para que queden en primer plano, para poder destacarlas y nos sirvan para que la edición sea más precisa, para que se pueda transmitir mejor la idea del diálogo. También debemos tener en cuenta la angulación de cada plano. Démonos cuenta que cuando tenemos un ángulo alto, o sea, por ejemplo, en picado, el personaje se va a ver reducido, ¿sí? Porque lo estamos viendo desde arriba. Entonces eso va a dar la sensación y como expresión será un plano que va a denotar que el personaje está reducido, que el personaje está subyugado, que el personaje es más pequeño. Y lo contrario, cuando el ángulo de la cámara está bajo, va a hacer que el personaje, por ejemplo aquí en este contrapicado, que el personaje se exagere, se vea más grande. Entonces el ángulo bajo magnifica al personaje, porque da la sensación de que lo estamos viendo desde abajo, entonces lo magnifica. Entonces siempre que estamos grabando, por ejemplo esa escena de plano y contraplano, es mejor tener un ángulo normal. Y lo otro es que o está normal para que el horizonte esté casi en la mitad, o está un poquito angulado pero con respecto al hombro de uno de los personajes para que se sienta como si fuera el punto de vista de él. Vamos a seguir avanzando. Este sería un ángulo normal que es muy apropiado porque vea que si está normal no se va a denotar como cambio de ángulo, y en teoría el cambio de ángulo siempre nos va a denotar que el personaje se magnifique o que se ponga muy pequeño, que se reduzca el personaje.
el horizonte cuando es visible, o sea, cuando tenemos, por ejemplo, este plano general, que si vemos el horizonte, aquí se ve el cielo, el horizonte, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Bueno, normalmente nosotros el horizonte no lo colocamos en la mitad del plano cuando el horizonte se está viendo. Esto pasa más en exteriores. Sino que siempre, por ejemplo, este plano lo dividimos en tres partes, o sea, en tres tercios, 1, 2 y 3. ¿Entienden? Vamos a darle hacia atrás. Este plano lo dividiríamos en tres tercios, 1, 2 y 3. A ver otra vez. Así en tres tercios, 1, 2 y 3. Entonces, cuando el horizonte es visible, colocaríamos el horizonte o en el primer tercio o en el último tercio. Nunca lo colocaríamos en la mitad. Cuando el horizonte es visible, aquí tenemos un plano general muy grande. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa si comenzamos con un plano que tiene el horizonte en la mitad. O sea, nosotros queremos estar así, como un ángulo normal. Miren lo que pasa. ¿Cómo sería la opción para el plano que le sigue? Esta sería la correcta. Por esto lo pongo aquí para que siempre esté pendiente al horizonte. Para la escena de diálogo que necesitamos tener un ángulo normal siempre. O sea, un ángulo en el cual el horizonte esté siempre marcando la mitad, para que puedas hacer el plano bien hecho. Vamos a seguir avanzando y entenderemos mejor. Es importante para lo que vamos a hacer aplicar la regla de los tercios. Entonces, en la regla de los tercios, el plano se divide en 9 partes. Aquí está la regla de los tercios. Aquí está cómo se arma la regla de los tercios. Se arma en 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y estas líneas en donde se cruzan, ahí eso se llamarían los puntos de interés. O sea, los puntos fuertes. Estos puntos fuertes nos van a servir para poder organizar los elementos dentro del plano. Mira, aquí este punto de interés tiene que ver con el personaje que está aquí. Entonces este punto nosotros vamos siempre a tratar de colocar los personajes en los puntos de interés para que la composición del plano sea más atractiva. Vamos a seguir avanzando. La ley de las miradas. La ley de las miradas también tienen que ver con esas líneas de los tercios. Miren, aquí este plano está dividido de manera vertical en 3 tercios. Entonces, la ley de las miradas quiere decir que nosotros colocamos al personaje en el primer tercio y los 2 tercios contrarios, o sea, los 2 tercios en donde está la mirada, se convierten en el punto de interés. ¿Por qué? Porque si utilizamos este tipo de composición, siempre nos va a dar interés hacia la mirada, hacia lo que está delante, hacia los 2 tercios. No es tan interesante el primer tercio. Puede armarse a lo contrario, pero si lo armamos a lo contrario, con los 2 tercios de espacio hacia la espalda del personaje, siempre vamos a pensar que va a entrar algo por ahí. La mirada nos indica que en otro plano y fuera de campo existe otro personaje. Entonces, la manera de cuadrar la ley de las miradas sería así: 1 tercio para lo que está detrás y 2 tercios para lo que está delante de la mirada. Aquí estamos cumpliendo lo mismo con la ley de las miradas. Aquí quiere decir que hay un personaje que está fuera de campo, que existe. Aquí estamos aplicando lo mismo. Mira, dividimos en 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios. 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios. Entonces, 1 tercio para el personaje y 2 tercios para la mirada frente a él. Eso le da importancia a lo que está delante y le resta importancia a lo que está detrás de él. Y significa que existe un personaje fuera de campo al cual está viendo. Es importante organizar la posición de los personajes utilizando estas técnicas para que la imagen sea más aplicable como plano ortodoxo. O sea, estamos aplicando las leyes que indica la academia para armar el plano.
Mira, aquí está la línea. Entonces tenemos 1/3 para la parte de atrás del personaje y 2/3 para todo lo que esté delante de su mirada. ¿Para qué? Para darle importancia a lo que está delante. Aquí tengo un ejemplo en el cual se está utilizando la regla, pero se está utilizando de manera invertida. O sea, aquí lo que pasa, este es un ejemplo que yo pongo para demostrar que la regla se utiliza, aquí se viola la regla, pero se viola porque se conoce. Porque aquí lo que se trata de demostrar es que hay un conflicto. Aquí se está alejando el personaje. Es incómodo que el personaje, la mirada, esté contra el borde del plano. Entonces siempre va a ser más práctico que la mirada esté hacia adentro del plano. Este es un ejemplo, pero un ejemplo de cómo se utilizan las leyes de otra manera y cuándo se utilizan. Por ejemplo, en esta se está violando esa ley, pero se está utilizando de una forma consciente. Se está violando para obtener un resultado. Para el ejercicio que vamos a hacer, de pronto no vamos a utilizar esta forma. Vamos a continuar. El head room es el espacio que hay entre la cabeza y el borde superior. Este es un espacio reducido que tiene que ver también con el tamaño del plano. Como estamos hablando de los planos medios, este espacio de aquí va a cambiar porque depende del plano. Pero siempre es un espacio que hay aquí. Va a haber momentos en que no vamos a necesitar ese espacio porque tenemos un plano muy cerrado. En caso de este plano medio corto, sí necesitamos ese espacio. Como regla general para el head room es utilizar el primer tercio, la primera línea de arriba, para marcar en dónde deben estar los ojos. El head room, en dónde deben estar los ojos. Cuando hay demasiado espacio sobre el personaje, se siente el personaje reducido por el espacio que tiene alrededor. Aquí hay demasiado espacio sobre las cabezas de los personajes y eso se utiliza para demarcar que el personaje está siendo reducido por el ambiente. O sea, cada posición que tenemos del personaje en el plano nos sirve para narrar su condición. Entonces, cuando estamos hablando del head room, estamos hablando del espacio apropiado que hay sobre la cabeza del personaje. Es que cuando hay demasiado espacio, el personaje se ve reducido, y lo contrario, cuando el personaje está muy cerca al borde, eso da la sensación de que está comprimido el personaje dentro del plano. Entonces, una apreciación técnica para hacer el head room es que, o sea, ese primer tercio lo vamos a utilizar para colocar los ojos del personaje. Vamos a colocarlo cerca, no es necesario que esté directamente sobre la línea, pero es para colocarlo cerca. Este head room lo vamos a utilizar cuando tenemos planos muy cerrados. Y también nos va a servir para planos más generales, y eso nos va siempre a dar un pequeño espacio aquí sobre la cabeza. Ahora, para los planos que necesitamos, que son planos narrativos y cerrados, nos va a servir mucho estar pendiente que esta línea que está acá arriba, el primer tercio, nos va a servir para guiar y para saber dónde vamos a colocar los ojos del personaje.